Bueno, y para seguir hablando de este tema, concretamente, tenemos a nuestro especialista aquí, a Luis Custodio. Claro que sí, que nos va a explicar cuáles son las causas de esta caída que se está viendo del dólar. Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas Un gusto noches. estar con ustedes hoy. Bienvenido. Bueno, el dólar lleva un rally de 10 días consecutivos, 10 caídas consecutivas frente al peso uruguayo. Hoy la caída fue leve, apenas 0.05%, pero el acumulado ya está 5.6% por debajo del cierre del año 2022, punta a punta, y cayó 2.3% en los pocos días, medio mes que llevamos de junio. Veamos la primera placa para seguir más de cerca esto. Al comienzo de la gráfica vemos el salto que pegó al inicio de la pandemia en el año 2020 la cotización del dólar frente al peso. Llegó a los 45 pesos en aquel momento, después estuvo oscilando entre 42, 43 pesos hasta marzo-abril del año pasado y allí comenzó a bajar hasta estos últimos días que fueron una caída continua, día a día, como les decía antes. Estamos en el menor valor del dólar frente al peso de los últimos 3 años. El Banco Central en su último informe de política monetaria habla de un atraso cambiario superior al 11%, es decir, según esa referencia, la del Banco Central, el dólar vale en Uruguay 11% menos de lo que debería. ¿Cuáles son entonces los elementos que están detrás de esta caída y en lo que podemos avanzar? Bueno, en primer lugar lo que tenemos es un fenómeno global. Podemos ir a la siguiente placa y avanzar precisamente en esta mirada. ¿Por qué hacemos referencia a un fenómeno global? Fíjense ustedes, otras monedas latinoamericanas están moviéndose en el mismo sentido frente al dólar. Ahí están las caídas, lo que va de 2023 y a 12 meses. Entre ellas, el real brasileño, que muchas veces lo tomamos como una referencia para el peso uruguayo. Generalmente se mueve muy parecido el peso y el real. Brasil cayó a 47.60.6% reales por dólar hoy. Es el menor valor desde mayo del año pasado. También vemos acá el caso del peso mexicano y el peso chileno. Todos con caídas. ¿Por qué está pasando esto con las monedas latinoamericanas? Porque después de una suba durante el año 2022, el dólar está perdiendo fuerza a nivel global. Y esto también lo graficamos, lo vemos en la siguiente placa. Acá lo vemos frente a otras monedas de referencia. Este es el índice dólar que se llama, compara la cotización del dólar con una canasta de otras 6 monedas. Ahí están el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo, otras monedas consideradas fuertes. Vemos cómo ha perdido en el año 2023. Fíjense ustedes el último tramo que ha caído más de 2% de aquel valor que tuvo en ascenso durante el año anterior. ¿Qué hay detrás de esto que vemos acá en esta gráfica? Bueno, la inflación ha cedido en Estados Unidos. La Reserva Federal, que es el banco central de ese país, hizo una pausa con la suba de las tasas de interés y al no seguir subiendo las tasas, además, los inversores a nivel global están empezando a mirar hacia otro tipo de activos, buscan mejores retornos y una parte de esos fondos van precisamente a los países emergentes, entre ellos estamos nosotros, Uruguay. Ya vamos a ver el ingreso de capitales precisamente Uruguay como una de las razones detrás de todo esto. Pero el dólar en Uruguay también se aprecia por otras razones y lo vemos en la gráfica que sigue, en las gráficas que tenemos acá. Son razones domésticas. De hecho, si comparábamos la actual cotización en una línea de tiempo más larga del peso y el dólar, veríamos que hay una caída del tipo de cambio más grande en Estados Unidos que en otros países. Tenemos razones domésticas para eso. ¿Qué hay en este terreno? Bueno, desde hace un tiempo el ingreso de divisas al país es fuerte por diferentes vías. Ahí tenemos algunas de esas vías. Fíjense ustedes, según la balanza de pagos del Banco Central, son datos al cierre del año 2022. La primera gráfica, entrada de capitales. La inversión directa, sobre todo desde el exterior, viene siendo fuerte. Otros ingresos financieros en la segunda gráfica, la de arriba a la derecha, ahí básicamente son títulos, bonos o acciones de nuestro país. Después vamos a la segunda línea y tenemos, por un lado, exportaciones de bienes. En 2021 crecieron fuerte, fíjense ustedes. En 2022 siguió el impulso, pero el primer semestre después cae un poquito, de todos modos, es fuerte. Y las exportaciones de servicios vienen teniendo un empuje muy bueno. Acá que tenemos el turismo, servicios globales, servicios profesionales, tecnología también, entre otros, transporte, todos sectores que hacen mucha fuerza a la hora de colocar servicios en el exterior. Entonces, abundante ingreso de dólares,
por encima la oferta que la demanda y esto que hace que caiga el valor. Tampoco podemos dejar de lado otro factor relevante que es la política monetaria que ha decidido el Banco Central, una política contractiva para moderar la inflación y lleva a una valorización del peso y la contracara de esto obviamente es el dólar más barato que estamos viendo. Y quizás la consecuencia más fuerte, algo de lo que hablaba Muncho hace un ratito nada más, del dólar planchado, la que más vemos en el debate público y sobre la que se polemiza, es el reclamo de los exportadores, indudablemente, ¿no? Claro. Veamos la siguiente placa para entrar en este tema. Si bien la competitividad no debería medirse exclusivamente por la cotización del dólar, en efecto hay una reducción del tipo de cambio real, un indicador en base al cual se compara el país con sus principales socios comerciales. Según el indicador de tipo de cambio real, que lo estamos viendo ahí, que se publica mensualmente por el banco, tanto el indicador global, que es el lila o violeta, como algunos de nuestros mercados más relevantes como destinos de exportación, que los vemos ahí, Brasil, Estados Unidos y China, han sufrido un deterioro en los últimos tiempos. Todos ellos, fíjense ustedes. De ahí los reclamos que se escuchan desde el sector exportador, que recibe dólares por sus bienes y servicios, y luego tiene algunos costos, en algunos casos muchos, que son en pesos. Debe hacer frente a pesos más caros cuando recibe dólares más baratos. Ahí está el problema. Preocupa a los exportadores porque no parece haber señales de un cambio de tendencia en poco tiempo. Muncho lo decía recién, hablaba de 2 años, ¿verdad? Todas las variables que podemos tener sobre la mesa desde el punto de vista económico y hasta las expectativas de los agentes apuntan a que esto va a seguir bastante más. Y no nos olvidemos de otro detalle también, ya que hablamos de las exportaciones, la contracara de eso que son las importaciones y el tipo de cambio le ha dado un impulso fuerte a las exportaciones, tanto de bienes de capital como bienes intermedios, como directamente de bienes de consumo, ¿verdad? Esta es la contracara de aquello que hablábamos a propósito de las exportaciones. Otro comportamiento que tiene que ver precisamente con el tipo de cambio es el que se ha dado en el sector turístico. Vemos una gráfica más en este sentido. Acá lo que vemos, esta gráfica la presentó hace poco el economista Javier Daedo, es de su autoría, y hay algo inédito acá para Uruguay. El saldo entre lo que gastan los turistas que llegan a Uruguay desde Argentina y los uruguayos que salen hacia el vecino país al primer trimestre de este año es un empate. Y eso no es habitual, nada que ver. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que dejaron en divisas los visitantes argentinos, generalmente la parte grande de la bolsa que entra a Uruguay durante los meses de verano, es rápidamente igualado por el gasto enorme que hacemos los uruguayos que cruzan todas las semanas el río, ¿verdad? Luis, debido a la diferencia cambiaria. Comentábamos con Miguel que hay reservas de paquetes turísticos de uruguayos en Argentina, en puntos turísticos, hasta septiembre ya colmadas. Sí, tal cual. Es imponente esto. Y generalmente es mucho mayor, históricamente, lo que gastan los argentinos acá que lo que llegamos a gastar los uruguayos allá. Pero esto es una foto más de esta realidad. Está claro que en este caso, el del turismo, esto no está afectado solamente por un tipo de cambio retrasado en Uruguay, sino por el desnivel absoluto que tiene el tipo de cambio en la República Argentina. Pero es una referencia más que no quería pasar por alto precisamente, Luis, porque es importante. Y cuando hablamos de las consecuencias, para el uruguayo que gana 25, 30 mil pesos, que va todos los días al supermercado, este impacto del dólar. ¿El supermercado en qué moneda te cobra? En pesos. En la que vos ganás. En la que vos ganás. El problema no está. No está ahí, el problema. En esa transacción puede haber alguna dificultad, quizás sea favorecido si el producto es importado y pueda venir a un mejor precio, si es que se te traslada ese beneficio. En definitiva, es bastante complejo. Antes de cerrar, les dejo un ejercicio, si les parece. A ver. ¿Verdad? No vamos a ver para las matemáticas. Vamos a ver la siguiente placa, la última para hoy. Les pido por favor, y ahí tenemos una referencia. A la hora de cuidar nuestro dinero, una de las preguntas que nos hacemos siempre es, ¿guardarlo en dólares o en pesos? ¿Qué harían ustedes? Y con el dólar bajando, bueno, a ver qué nos dice Luis. A ver, veamos este ejemplo, el cuadrito que está abajo. Si yo tenía 200.000 pesos en enero del año 2020 y hago el ejercicio de guardar 100.000 pasándolos a dólares, a la cotización de ese momento, y los otros 100.000 en algún instrumento en unidades indexadas, 100.000 y 100.000, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasó de allí en adelante? Vean los números. ¿Desde cuándo? Ustedes. ¿Desde el 2000? Enero 2020. 2020. Si pueden observar los números del cuadro abajo. Convenía bueno, unidades claro, indexadas. Los dólares que compré en 2020,
cuando equivalían a 100.000 pesos. Acá está, en ese cuadro, cuánto valen un año después en 2021, 2 años en 2022, 3 años a comienzo de 2023 y también ahora a mitad de año. Y lo mismo hice en ese ejercicio con los 100.000 pesos que convertí en unidades indexadas. Y allí vemos cómo fue evolucionando la cotización. Más allá de algún salto en el medio, sobre todo en 2020, porque tuvimos en ese momento, recordarán ustedes en la pandemia, un salto del dólar. Bueno, el resultado final nos muestra que en el largo plazo, y la gráfica de arriba también, las unidades indexadas, que es el peso más inflación en rojo y la otra gráfica en lila, la moneda local más inflación parece ser el mejor resguardo para los ahorros. Claro que este es un ejercicio muy básico, hay otras variables que juegan, pero como orientación no está de más tenerlo en cuenta. Incluso algunos economistas, asesores en finanzas acá, me han compartido, he podido ver sus trabajos, han tirado todas las series atrás desde que existe la unidad indexada y en algunos casos más allá, haciendo el ejercicio de tomar en cuenta el peso nominal más la inflación, y 20, 30, 40, 50 años, en todo ese periodo al final del día, peso más inflación, le ha ganado el dólar. Ay, Luis, va a generar un cambio de comportamiento cultural del uruguayo. Presten atención, si esto no es una asesoría, ni para nada, no lo tomen como una referencia directa, pero sí préstenle atención a una orientación de este tipo. Estoy hablando de pesos más inflación, unidades indexadas, claro, no el peso nominal que claramente ahí pierde terreno frente al dólar. No, pero es importante hacer esa aclaración porque, bueno, hay una historia de ahorro en dólares en nuestro país. Y hay instrumentos hoy día como para que Uruguay pueda moverse también un poco más desdolarizado en ese sentido. Tanto así que Uruguay ha emitido en pesos, en unidades indexadas, y capaz que es probable que antes de fin de año, aprovechando esta coyuntura, tengamos una nueva emisión de deuda de parte del gobierno uruguayo, quizás utilizando este instrumento. Gracias. Notable.